Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero compartir la receta de un clásico que nunca falla, la irresistible torta Selva Negra. Con sus capas de tierno bizcocho de chocolate, cerezas y crema, te puedo asegurar que este pastel está rico, no, riquísimo. Soy Natacha Rico y te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Lo primero que haremos es encender el horno a 180 grados centígrados y preparar el molde de 16 centímetros de diámetro, engrasándolo con mantequilla o manteca vegetal y colocándolo en papel manteca en el fondo. Y déjame decirte que te voy a compartir la forma en que yo hago la selva negra. En vez de rellenarla con crema chantilly, vamos a preparar una crema que a mi gusto es mucho más deliciosa y es la crema muselina. Así que comenzaremos por colocar en el vaso de la licuadora 500 mililitros de leche líquida de vaca, 200 gramos de azúcar blanca común, 3 yemas de huevo, y como pensé que se me iba a hacer mucha la mezcla, le saqué un poco de leche y ahora agrego 60 gramos de fécula de maíz. Pero no se preocupen que la leche que le saqué se la voy a volver a integrar. Y aquí simplemente estoy volviendo a colocar el poquito de leche que le había sacado. Ahora volcamos la mezcla en una olla y la llevamos a fuego medio alto sin parar de revolver. Al cabo de unos minutos de cocción, la mezcla comenzará a espesar, pareciendo al principio un poco grumosa. Así que seguiremos cocinando y revolviendo por unos 2 o 3 minutos más y finalmente vamos a apagar el fuego. Ahora agregamos 80 gramos de mantequilla fría, que puede ser con o sin sal, y mezclamos hasta integrar. Finalmente incorporamos una cucharada de esencia de vainilla o cantidad al gusto según la marca que estés utilizando y vamos a llevar esta crema a refrigeración en un bol tapado con film a piel. Y ahora vamos a realizar el bizcocho esponjoso de chocolate, así que vamos a colocar en un bol 4 huevos medianos junto con 120 gramos de azúcar blanca común. Esto lo vamos a llevar a batir a velocidad media alta hasta obtener el punto letra, lo cual toma cerca de 10 minutos de batido. A mitad de batido vamos a incorporar media cucharadita de sal y media cucharada de esencia de vainilla o cantidad al gusto. Y cuando ya hayas llegado al punto letra después de unos 10 a 12 minutos de batido, vamos a bajar la velocidad de la batidora al mínimo y vamos a incorporar 30 mililitros de aceite neutro, que sería aceite de girasol, canola o maíz, un aceite que no tenga olor ni sabor. Pero es súper importante que lo incorpores con la batidora al mínimo para no perder aire en la mezcla y para que puedas seguir manteniendo el punto letra. Recuerda que el punto letra consiste en poder hacer una letra o una figura con la mezcla en la superficie de la misma y que ésta no se desvanezca. Es momento de incorporar a mano los ingredientes secos, que son 90 gramos de harina de trigo de baja fuerza, es decir, harina de trigo 4.0 o en su defecto harina de trigo de todo uso, más 30 gramos de cacao amargo en polvo sin azúcar. Para este tipo de bizcocho no es necesario colocar polvo para hornear, ya que la acción leudante la hacen los huevos al batirlos correctamente. Recuerda también que para no perder aire, los ingredientes secos siempre los debemos tamizar e incorporar en 2 o 3 partes, batiendo a mano y con movimientos envolventes. Y una vez que los ingredientes secos estén bien integrados, vamos a verter rápidamente esta mezcla en un molde de 16 centímetros de diámetro que tenemos preparado previamente. Y damos 2 o 3 golpecitos al molde contra el mesón para que las burbujas de aire más grandes se salgan y llevamos esto a un horno precalentado a 180 grados centígrados por unos 35 minutos aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Cuando el bizcocho salga del horno lo dejaremos enfriar unos 5 a 10 minutos en el molde y luego desmoldamos y envolvemos con film a piel y llevamos a refrigeración para que se enfríe más rápido. Ahora vamos a preparar una deliciosa mermelada de cerezas para el relleno.
para lo cual vamos a utilizar 300 gramos de cerezas en almíbar y vamos a colocar primero en una olla 200 gramos de ese almíbar que traen las cerezas, junto con 30 mililitros de licor de cereza. O si no consigues, puedes también utilizar simplemente vino blanco como lo estoy haciendo yo. Y también agregamos 30 gramos de fécula de maíz, también conocida como maicena. Esto lo mezclamos bien hasta que no quede ningún grumito, y antes de llevar esta mezcla al fuego te recomiendo que tengas ya cortadas las cerezas en mitades, pero si no quieres cortarlas en mitades también puedes utilizarlas enteras. Ahora sí llevamos esta mezcla a fuego medio alto revolviendo constantemente. Una vez que comience a espesar, cocina por unos 2 minutos más sin parar de revolver. Ahora agregamos las cerezas enteras o en mitades y mezclamos un poco más. Finalmente, reservamos en refrigeración tapado con film a piel. Para el almíbar con el que vamos a humedecer los bizcochos, vamos a colocar en una olla 100 gramos de azúcar blanca común que equivale a media taza. También incorporamos una taza de agua, 30 mililitros de almíbar de cerezas y 15 mililitros de licor de cereza o vino blanco. En caso de que utilices licor de cerezas, no es necesario que añadas también almíbar. Esto lo revolvemos un poco y llevamos a fuego simplemente hasta que comience a hervir. Luego reservamos hasta el momento del armado. Para terminar de hacer la crema muselina, vamos a tomar la crema pastelera que hicimos previamente y la colocamos en un bol. Esto lo llevamos a batir hasta que tome una consistencia suave y cremosa. Y cuando ya tenga esta consistencia vamos a incorporar 200 gramos de mantequilla que debemos batir previamente. La mantequilla también debe estar cremosa para que así no se formen grumos cuando los integremos. Después de unos 5 minutos aproximadamente de batido a velocidad media alta, ya tendremos lista nuestra deliciosa y perfecta crema muselina. Y ahora sí comenzaremos con el armado de la torta y la vamos a armar dentro del molde donde la horneamos, al cual le colocamos film para facilitar el desmoldado. Y el bizcocho, como ven, está cortado en 3 capas del mismo tamaño. Y voy a comenzar colocando la primera capa de bizcocho y la vamos a humedecer con unos 100 mililitros aproximadamente del almíbar con licor que preparamos. Ahora vamos a colocar una capa generosa de la crema muselina. Colocamos la mitad de la mermelada de cerezas y vamos a procurar dejar un espacio entre el borde para que así no se salga. Y volvemos a colocar otra capa de bizcocho con su respectivo almíbar. Y colocamos la segunda capa de crema muselina y la capa de mermelada de cerezas. ¿Y por qué utilicé la crema muselina en vez de la tradicional crema chantilly para realizar esta torta? Pues aparte de que me gusta más la crema muselina por su sabor y su consistencia, también la consistencia de la crema muselina hace que la estabilidad de la torta sea mucho mayor. Por eso decidí hacerla así, pero si quieres hacerla con crema chantilly también es una buena opción. Y la crema muselina que sobró no te la vayas a comer, ya que la necesitarás para cubrir y decorar la torta. Y finalmente vamos a colocar la última capa de bizcocho con su respectivo almíbar. Y la torta la tapamos bien para evitar que se reseque y vamos a realizarle un ligero prensado. Y la vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. Pasado el tiempo de reposo ya podemos desmoldar la torta, la cual estará mucho más estable. Ahora es momento de decorarla. Y con la crema muselina que nos quedó vamos a colocar una fina capa para cubrir toda la torta.
y colocamos chocolate troceado o rallado por todo el contorno de la torta. En la parte de arriba puedes hacer unos copos o rosetones o decorar como más te guste. Terminamos colocando un poco más de chocolate por arriba y por supuesto unas cerezas para decorar. Y así ya tenemos lista nuestra riquísima torta Selva Negra. Y por supuesto ha llegado mi parte favorita, la cual es cortar y probar esta delicia. De verdad me encanta la crema muselina en esta torta. Bueno, en todas las tortas que puedas hacer, la crema muselina no te va a fallar. Y miren qué delicioso, qué esponjoso este bizcocho húmedo, súper tierno. Y el contraste con las cerezas, el licor y la crema muselina es sin duda una torta que está rica, ¿no? Riquísima. Y espero que esta torta de verdad les haya gustado tanto como a mí y se animen a realizarla. Y por supuesto recuerda que si este video te gustó, puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!